Hopecast es presentado por AbbVie. Me salió también un bultito en el área del vientre. El doctor pues le dice a mi mamá, puede que, ¿verdad?, sea cáncer. Se nos cayó el mundo. Definitivamente era cáncer, un adenocarcinoma. El tumor era mucinoso, era el tamaño de la cabeza de un bebé recién nacido. Yo estaba en una mentalidad de yo tengo que sobrevivir esto. Luego de esos 8 años me diagnosticaron nuevamente con cáncer y esta vez fue cervical. Yo digo que ese fue Dios que me estaba avisando, el cuerpo te habla. Había caído en un periodo y hacía mucho tiempo que no me daba dolor. Al otro día no podía levantarme de la cama, yo iba a trabajar, me caí al piso, no podía levantarme del piso del dolor tan fuerte que me dio. Salió una lesión, era un tumor. La palabra clave aquí, en mi caso, ¿verdad?, fue la palabra lesión. Para el cervical recibí radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia al mismo tiempo, semanal. Yo quiero vivir y batallar contra esto. Según va aumentando en el tamaño, podría entonces experimentar lo que es más dolor pélvico, un tipo de descarga normal, más sangrado. Puede entonces agudizarse si alguien, por ejemplo, tiene relaciones sexuales, si tiene algún tipo de actividad física. Puerto Rico desafortunadamente tiene la mayor incidencia o mayor número de casos nuevos a nivel de Estados Unidos completo. El 80-90% de la población que está en algún momento de su vida sexualmente activa, entiéndase la gran mayoría de los seres humanos, pueden transmitirse y van a tener este virus. Todo esto es intención a cura. Entiéndase, la meta es curar a estas pacientes. Lo que yo le digo a todas mis pacientes que veo todos los días es que no hay nada que no podamos meterle mano. Saludos, bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Soy Michelle Miró, anfitriona y sobreviviente. En este episodio estaremos conversando sobre un tema de vital importancia para la salud de las mujeres, el cáncer cervical o de cuello uterino. En Puerto Rico la incidencia ha aumentado alarmantemente en los últimos años, en particular entre mujeres jóvenes. Sin embargo, es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Estaremos conversando con la doctora Nicole Lugo, ginecóloga oncóloga, quien nos orientará sobre los síntomas y la incidencia y los tratamientos actuales para el cáncer cervical. Pero antes, quiero que conozcas la historia de Jessica Martínez Silva, una joven diseñadora que ha enfrentado 2 tipos de cáncer, ovario y cervical. Jessica Martínez Silva es una joven diseñadora de modas puertorriqueña que se destaca no solo por su talento, pero por ser un ejemplo de fortaleza y esperanza. A sus 18 años fue diagnosticada con cáncer de ovario. Y tras 8 años en remisión, su vida dio un nuevo giro al enfrentar el cáncer cervical, batalla que enfrenta con determinación y fe. Y hoy le damos la bienvenida a Hopecast. Gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por tenerme aquí. Bienvenida. Jessica, siendo tan jovencita, tengo que decir, ¿verdad?, para uno como un adulto es difícil en cualquier etapa de la vida enfrentar este diagnóstico. Pero antes de que entres en detalles, de contarme cómo se da, cómo te enteras, me gustaría que me dijeras un poquito de cómo era tu vida antes. Pues, wow. Del cáncer. Bueno, ¿verdad? Era como una joven normal, con aspiraciones, iba a empezar la universidad, tenía muchos sueños, me gustaba mucho lo que era la industria de la moda, la industria de las películas, ¿verdad? Y cuando me gradué y fui a la universidad, nada, todo normal, como cualquier jovencita de 18 años pasando por su vida, hasta que, pues, lamentablemente, pues, me dieron el diagnóstico tan repentino de cáncer. ¿Cómo te enteraste? O sea, ¿qué tú sentiste? ¿Ya tú te venías sintiendo mal? ¿Fue algo específico? Pues todo pasó y lo descubrí, ¿verdad?, porque me comenzó un dolor en lo que era en el área de la pelvis. En este caso, pues, fue cáncer de ovario. Me salió también un bultito en el área del vientre, no bajaba, yo podía estar acostada, se quedaba levantado, se quedaba como que ahí, ¿verdad?, levantado. Luego, pues, como dije, me dio el dolor, me tuvieron que llevar para la sala de emergencias.
Ahí pues me hicieron unos estudios, ya mi mamá estaba conmigo en ese momento y mi mamá ya estaba como sospechando, le están haciendo como que muchos estudios, ¿qué estará pasando? Ella estaba preocupada. Yo pues, una nena de 18 años, yo estaba, pues nada, me están haciendo estudios para verificarme, seguimiento, pero ya pues dio la mañana, todavía estábamos en el hospital y pues luego de que nos dieron los resultados de los estudios, el doctor pues le dice a mi mamá, puede que, ¿verdad?, sea cáncer, tienes que ir rápido a un ginecólogo oncólogo. Me refirió al doctor Escobar. Y pues ahí pues se nos cayó el mundo. Obviamente pues nos dijeron que era posible que fuera cáncer, pero yo estaba en mi mente, puede ser que no sea. Todavía tenía la esperanza de, Dios mío, a lo mejor no lo es. A lo mejor no lo es, tenía, ¿verdad?, esa fe. Pero cuando fui al doctor Escobar y me hicieron la operación y todo, pues definitivamente era cáncer, un adenocarcinoma. El tumor era mucinoso, era el tamaño de la cabeza de un bebé recién nacido. Oh, wow. En el ovario izquierdo. Sí. Tienes que haber tenido mucho dolor, porque pienso que se tiene que haber estado presionando los órganos que tenías alrededor. Definitivamente, cuando fui al hospital que me llevaron, el dolor era, wow, súper fuerte, de que, bueno, me tuvieron que llevar rápido al hospital. Luego ¿verdad?, el bultito, pues después de todo ese proceso bajó, así que pues yo diría que son una señal muy marcada en lo que es el cáncer de ovario. Y nada, luego de la operación me dieron los tratamientos, pasé por quimioterapia, me dieron cisplatino y plaquitaxel, que son unos medicamentos, ¿verdad?, bastante fuertes. Te hacen que se te caiga el pelo, náuseas, vómitos todo el día, todo el día. ¿Experimentaste todos los efectos secundarios? Eso ¿Cómo es te así. sentiste? Pues, ¿cómo te puedo decir? Yo estaba en una mentalidad de yo tengo que sobrevivir esto. So, mientras estaba, ¿verdad?, pasando por ese proceso de esos tratamientos, yo estaba con mucha esperanza y no me estaba dando cuenta de, wow, esto es un proceso muy fuerte para una muchacha de mi edad. Puedo decir como que todo me llegó después, por así decir, como que, wow, yo pasé por esto. Así que, pero no quita que el proceso fue demasiado fuerte, me tenían que medicar para dejar de vomitar, porque si no me podía deshidratar. Bueno, un proceso demasiado fuerte. Y emocionalmente durante ese proceso, ¿quiénes fueron tu apoyo? ¿Cómo, ¿verdad?, cómo te sentiste? ¿Estabas bien? ¿Estabas ansiosa? ¿Tuviste apoyo de tu familia? Sí, mis padres, ¿verdad?, mi hermana, mis hermanas estuvieron ahí para mí. Ellos se turneaban para cuidarme en el hospital. En ese tiempo, pues ahora tengo una pareja, pero para ese tiempo pues los tenía ellos. Mis tíos que están en Estados Unidos me ayudaban un montón en lo que podían, monetariamente, en apoyo emocional, todo. Siempre estaban preguntando por mí y pienso que tuve una muy buena red de apoyo para, ¿verdad?, pasar este proceso. Luego entras en remisión, te dieron, ¿verdad?, radioterapia, quimio, te dieron quimioterapia, estás libre de cáncer. ¿Cuánto tiempo pasa y entonces cómo te enteras que tienes otro tipo de cáncer? Pues pasaron 8 años, ¿verdad? 8 años en remisión. Yo pues estaba bien contenta. Yo dije, pues yo, si Dios quiere, yo voy a estar hasta que llegue hasta viejita, sin cáncer, no me va a volver. Pero pues lamentablemente luego de esos 8 años, pues que fue el año pasado, en 2024, me diagnosticaron nuevamente con cáncer y esta vez fue cervical. Lo descubrí por también otro dolor que me dio. Yo digo que ese fue Dios que me estaba avisando, el cuerpo te habla. Las 2 veces, ¿verdad? Y me dio un dolor muy fuerte. Había caído en periodo y hacía mucho tiempo que no me daba dolor ¿verdad?, de regla. Y yo estaba sospechando, yo, qué raro que me esté dando este dolor. Al otro día no podía levantarme de la cama, yo iba a trabajar, me caí al piso, no podía levantarme del piso del dolor tan fuerte que me dio. Mi pareja pues ya estaba conmigo, me tuvo que levantar, me tuvo que llevar para el hospital, me dieron morfina y todavía el dolor no se me iba, con todo y morfina. Con todo y morfina. Así de fuerte era. Y pues, ¿verdad?, me hicieron unos estudios nuevamente y en ese estudio pues salió una lesión. Era un tumor
Era más pequeño que el primero que tuve, pero verdad, la doctora de la sala de emergencia me dijo, tienes que ir a verificarte con un ginecólogo porque verdad, algo no está bien. Pero sí quiero, verdad, recalcar y añadir que siento que no, la doctora en ese momento, en esa sala de emergencia, no lo tomó tan en serio como debió ser. Okay. Y esto es algo que, ¿verdad?, quisiera hablarlo, y que nosotras las mujeres tenemos que estar muy pendientes de nuestros estudios. Y yo sé que, ¿verdad?, los estudios a veces tienen esas palabras que uno no entiende. Pero yo diría que la palabra clave aquí, en mi caso, ¿verdad?, fue la palabra lesión. Y mi mamá también me dijo, esa palabra no me cuadra, así que ve rápido para el ginecólogo, no vayas a trabajar. Cuando dices que la doctora en ese momento sientes que no te comunicó bien o no lo trató con la urgencia que debía haberlo tratado. No lo trató con la urgencia. Ella me lo dijo de una manera como si fuera parte del periodo. Como, pues eso es normal, está sangrando por el periodo, puedes verificarte en el ginecólogo, pero puede que no sea nada. Siento que no lo trataron de una manera, ¿verdad?, urgente, como debió ser. Y eso lo que provocó fue que a lo mejor no fueras de inmediato al ginecólogo. ¿Te pasó tiempo luego de esa visita? Pues yo fui rápido, pero todo fue gracias a mi mamá, que pues al pasar ya este proceso de los 18 años conmigo, pues ya ella sabe más o menos, y mis papás, los dos. Ella dijo, esa palabra lesión, eso fue más o menos lo mismo de la primera vez, así que tienes que ir rápido. Si no fuera por mi mamá, honestamente, yo pues hubiera continuado trabajando como si nada, lo dejaba para después, como uno dice, que no debería ser así, pero pues uno sigue con su día a día y a lo mejor pues quién sabe qué hubiera pasado. Así que gracias a ella pues fui rápido al ginecólogo y ahí me hicieron la prueba de PAP. Y una vez estás en la prueba del PAP, te enteras, luego te llama el doctor para decirte que en efecto tenías cáncer cervical. Eso así, la prueba del PAP, muy importante hacérsela, ¿verdad?, seguido. Gracias a eso también pues pude darle más urgencia y descubrí que puede ser definitivamente cáncer nuevamente. Fue un proceso muy, ¿verdad?, bien fuerte, la reacción que tuve. Y el doctor me dijo, no, tú tienes que ir ¿verdad?, al doctor Escobar, al que te va a operar, el cirujano, y tienes que atender esto ya, porque esto pueden ser células alojadas en la cervix. Okay. ¿Cómo te sentiste una vez que dices como que wow, ya había librado esa batalla y ahora tengo que enfrentar esta? ¿Estaban relacionados los dos tipos de cáncer? ¿En algún momento te mencionaron los doctores? Sí, por lo menos el doctor Escobar me dejó saber que es muy posible que sea por el primario, que fue el cáncer de ovario, que haya salido de ahí y que no tiene nada que ver con el HPV, por lo menos en mi caso. Tiene que ser del ovario. Y verdad, fue súper impactante, porque yo no quería pasar por esto otra vez, por este tratamiento. Para mí la peor etapa de tratamiento, porque es tan fuerte, no te da break de levantarte, es estar constantemente en la cama, cansada, horrible, y pues, fue fuerte. ¿Qué tipo de tratamiento estás recibiendo ahora mismo? Ahora mismo estoy recibiendo inmunoterapia, la Keytruda. ¿Verdad? No es tan fuerte como la quimioterapia ni la radioterapia, que por eso estoy agradecida por el momento. Mi doctor me dijo que va a ser indefinido por el momento en lo que estudian el caso. Y entonces para el cervical recibí radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia al mismo tiempo, semanal. Wow. Y eso fue fuerte. Tenía que ir todos los días a coger radioterapia, quimioterapia semanal. Mi cuerpo no le daba break de recuperarse. Era constantemente ahí. De por sí te veo que físicamente te ves, eres hermosa, Dios te bendiga, eres hermosa y Gracias. tienes brilla luz en ti y en tu sonrisa y en tu mirada. Gracias. Tengo que decirlo para aquellos que nos están escuchando y no nos están viendo. Y eres delgadita, que yo me imagino, ¿verdad? Yo como sobreviviente sé que ese proceso afecta a uno físicamente, que tienes que inclusive haber bajado más de peso. Sí, yo pues de por sí mido 5'7", y verdad llegué a las 100 libras. Yo no podía caminar, yo no podía bañarme sola.
tenía que estar en una silla de ruedas, mi pareja tenía que hacer todo eso por mí, mi familia, mi hermana, mi mamá y papá tenían que cargarme. Llegó un momento que me dio anemia 2 veces y me tuvieron que cargar porque yo no me desmayé. Fue algo bien, bien fuerte que yo dije, Dios mío, yo voy a poder sobrevivir esto. Yo me pregunté muchas veces, mucha ansiedad. Yo estaba súper positiva siempre. Yo voy a sobrevivir, pero al mismo tiempo es tan fuerte que tú dices, Dios mío, yo podré pasar esto. Y estar aquí presente y hablando contigo es como que me llena de tanta esperanza y tanta felicidad. Estar aquí viva, gracias a Dios, al milagro que hizo en mí. Te iba a preguntar, ¿dónde se encuentra la fuerza, verdad? ¿De dónde encuentras fuerza, ánimo para seguir hacia adelante? Wow, definitivamente primero que nada de Dios y mi familia. Yo quiero luchar por ellos y que vean que yo quiero vivir y batallar contra esto. Yo quiero que ellos vean que si a mí me pasara algo, que Dios quiera y no va a pasar nada, que ellos vean que yo luché. Al igual que, ¿verdad? Cuando lo comparto en las redes, quiero que vean que yo lo traté y quería estar aquí para dar mi testimonio. Lo estás dando y estás compartiendo no solamente tu testimonio, también ese gran talento que tienes como diseñadora. Acabas de participar en un evento con la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, de moda, Teal and Pink. Sí. Invitamos a todos aquellos que nos están viendo, igual a los que nos están escuchando, que visiten las redes de la sociedad para que vean todos los modelos de Jessica, igual que te visiten en las redes sociales, porque has documentado mucho de tus vivencias, que pienso que tienes que haber inspirado a un montón de personas y servir de ejemplo por la gran batalla que estás dando y guerrera que eres, y que sí se puede. La medicina ha evolucionado y cada día hay tratamientos nuevos, ¿no? Descubrimientos, y hay mucha esperanza. Claro que sí, y eso es esa es mi meta, ser el ejemplo y darle esperanza a esos pacientes que estén pasando y hayan sobrevivido. Gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ustedes por tenerme, de verdad. Mucha salud y vida, y esperamos que sigas diseñando, y en algún momento aspiro a poder tener alguno de tus diseños. Claro que sí, eso va. Gracias, Jessica. Gracias a ustedes, de verdad. La historia de Jessica nos recuerda la importancia de la detección temprana y el seguimiento, sobre todo médico, constante a las pruebas de cernimiento que nos realizamos. Para profundizar en el tema del cáncer cervical, conversamos con la doctora Nicole Lugo, ginecóloga oncóloga. Bienvenida, doctora. Hola, gracias, y gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí. Luego, estás recién llegada a Puerto Rico, luego de haber estudiado estar afuera. Correcto, estuve 11 años fuera de Puerto Rico. Luego de culminar mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, decidí emprender camino y di un largo viaje: Michigan para Escuela de Medicina, Chicago para la residencia en ginecología y obstetricia, y luego hice mi subespecialidad en California. Y sí, llevo ya casi un año de regreso en Puerto Rico como ginecóloga oncóloga. Bueno, y nosotros agradecidos porque necesitamos más doctores aquí que nos estén cuidando. Gracias, sí. Pienso que podemos empezar por 101. ¿Qué es cáncer cervical? ¿Es Claro. lo mismo que cáncer de cuello uterino? Sí, en Puerto Rico en particular lo va a poder escuchar de distintas maneras. La cervix, o el cuello de la matriz, o el cuello del útero, todo es la misma parte anatómica, que es como tal la boca o la parte inferior del útero o la matriz, ¿ok? Cáncer de cervix, que es el término que quizás más utilizamos los médicos como tal, se refiere cuando hay una masa, un tumor, un proceso canceroso en esa área del cuerpo. ¿Qué síntomas presenta? Pues este tipo de cáncer depende mucho, el síntoma depende mucho de en qué estadio está, cuán grande está el tumor, etcétera. La mayoría de los casos y específicamente al principio pueden no tener síntomas o síntomas muy leves. Diría que al principio, cuando
estos tumores empiezan como pequeños. Si hay algún síntoma, quizás algo de un sangrado que le sale un poco fuera de su rutina normal, quizás un poco de dolor pélvico, pero entonces según va aumentando en el tamaño, podría entonces experimentar lo que es más dolor pélvico, un tipo de descarga normal, más sangrado, por ejemplo. Dice descarga como lo que decimos flujo, ¿verdad? Exacto. Okay. Y ese dolor viene siendo que lo sientes decir, como normalmente uno no siente los órganos de uno, ¿verdad? Claro, Vamos a ponerlo de esa manera. Claro. Y es algo que sientes una incomodidad. ¿De qué manera podríamos describirlo? Como he escuchado a mis pacientes describirlo, es un dolor específico, bien profundo en su pelvis como tal, casi cerca a lo que sería el hueso pélvico, y que pues persiste, ¿no? Entonces, y que puede entonces agudizarse si alguien, por ejemplo, tiene relaciones sexuales, si tiene algún tipo de actividad física, pero se siente bien particular hacia la pelvis. Estaba leyendo, obviamente, sobre el tema y vi que en la mayoría se presentan las mujeres de 50 en adelante. Correcto. Pero se ha visto un alza en jóvenes también padeciéndolo. Sí, eso es correcto. Y más en Puerto Rico. Puerto Rico, desafortunadamente, tiene la mayor incidencia o mayor número de casos nuevos a nivel de Estados Unidos completo. ¿Y se sabe por qué, doctora? Es una área que ahora mismo estamos investigando, no solamente los médicos, sino también los salubristas, los epidemiólogos, los que estudian como tal las enfermedades a nivel macro. Nosotros, obviamente, los médicos nos enfocamos más en el tú a tú con los pacientes. Creemos que que debe ser un fenómeno multifactorial, que puede ser un componente de que los pacientes están teniendo dificultades en accesarse a la prueba de cernimiento. También en adición puede ser que están teniendo problemas en lo que es el seguimiento luego de esa prueba inicial. Y hay otros factores también como ambientales, del microbioma de la mujer puertorriqueña, por ejemplo, que también otros investigadores están mirando. Está bien relacionado al VPH, ¿verdad? Correcto. Y a las infecciones de transmisión sexual. Correcto. ¿Por qué? Que siendo un virus, ¿no? Sí, es un virus que es altamente prevalente. ¿Qué significa eso? Que el 80-90% de la población que está en algún momento de su vida sexualmente activa, entiéndase la gran mayoría de los seres humanos, pueden transmitirse y van a tener este virus. Es un virus que, como yo se lo describo a mis pacientes, que nos podemos transmitir con facilidad. Y para la mayoría de las pacientes o las personas, ¿no?, que reciben o tienen esta infección, se supone que su cuerpo lo pueda contrarrestar de la misma manera que, por ejemplo, un virus de la influenza, un virus de COVID, que uno lo tiene, pero entonces el cuerpo mismo, su sistema inmunológico, lo ataca y muere. Sin embargo, hay cierto segmento de la población que este virus permanece. Permanece y entonces crea un proceso inflamatorio en el cuello de la matriz, útero, como siempre cambio mucho los términos, pero o en la cervix como tal, y puede entonces comenzar lo que es un proceso de precáncer o hasta cáncer. ¿Cómo entonces se detecta? ¿Verdad? ¿Qué pruebas de cernimiento y de diagnóstico hay para el cáncer? La recomendación número 1 para lo que es el tema de cáncer cervical siempre es el Papa Nicolau. Las recomendaciones según la Asociación Americana de Colposcopía es que las mujeres o las personas a los 21 años empiecen a hacerse Papa Nicolaus y luego de los 30 años, en adición a la prueba del Papa Nicolau, que le explico brevemente qué es lo que incluye esa prueba, añadir una prueba del virus del papiloma humano. ¿Cuál viene siendo entonces la diferencia? Obviamente sabemos el Papa Nicolau, ¿verdad? La prueba que nos hacen cuando vamos al ginecólogo. Claro, bien importante, y eso quisieras recalcárselo a los pacientes siempre, estar bien claro qué es lo que le están haciendo en su examen físico. Su médico le debe ser bien específico sobre qué tipo de pruebas le están haciendo y usted poder entender y seguir ese proceso. Para que no todo momento en el cual una persona examine con un espéculo, que es el dispositivo que utilizan para abrir la vagina, alguien está tomando muestras. Eso como tal es el Papa Nicolau, cuando utilizamos dos instrumentos, una espátula y una brochita,
para levantar células del cuello del útero como tal. Entonces enviamos todo ese producto, ¿no?, al laboratorio de patología. El laboratorio entonces nos entrega un resultado. Nosotros son 2 componentes que estamos mirando en la mayoría del tiempo. ¿Cómo se ven las células del cuello? Eso es como tal lo que si ven en su reporte en algún momento dice citología o cytology en inglés, cómo se ven las células. Y luego entonces usualmente la parte de abajo del reporte debe decir HPV o VPH, presente, ausente. Y ahí entonces esos son los 2 componentes que incluyen lo que es las pruebas de discernimiento para el cáncer de cervix. Ok, que no es como que viene siendo una prueba de sangre, sino es una prueba física. Correcto, que correcto. Como parte de la examinación que hace el doctor. Hay unos estudios nuevos que están saliendo y creo que también en Puerto Rico, sí, en Puerto Rico también la Universidad de Puerto Rico tiene un proyecto que están tratando de ver si para disminuir la cantidad de personas que no se hacen estas pruebas por miedo, por acceso a un médico, porque quizás no quieren llevar a cabo el examen físico, que puede ser incómodo, si las pacientes mismas pueden obtener su propia muestra, ¿no? Y como tal depositarlo en un envase y enviarlo al laboratorio. Sería un swab que pueden introducir dentro de la vagina. Eso obviamente todavía es experimental, pero no me sorprendería que sea en un futuro una dirección en que vamos a ir moviéndonos. A nivel físico, cuando se presenta el cáncer, vamos a decir, si viene a través del VPH, físicamente, la paciente va a tener algún tipo de alguna ulcerita o algo que puedan notar. Que la paciente pueda ver, muy posiblemente no. Okay. Porque esto es un proceso que está ocurriendo dentro de la vagina, sí, en el tope de la vagina. Que sí quizás una paciente pues nota algo que le molesta o lo que fuera y introduce un dígito, quizás pueda palpar algo, pero la mayoría de las pacientes no hacen ese tipo de investigación necesariamente. Tiende a ser que el diagnóstico ocurre cuando hay un examen físico, un examen pélvico donde alguien introduce el espéculo y mira como tal el cuello. Una vez diagnosticado, doctora, ¿cuáles son las opciones que tenemos entonces las mujeres para tratarlo? Depende increíblemente sobre el estadio. Y cómo determinamos estadio es el examen físico y también utilizamos imágenes para determinar de antemano o sin intervenir como tal, dónde está, cuán grande está el tumor. ¿Okay? Si es un estadio temprano, entiendas, un tumor entre menos de 4 centímetros, idealmente hasta menos de 2 centímetros, la mayoría del tiempo se trata con cirugía. ¿Okay? Que se extirpa. Se extirpa, sí. En la mayoría de los casos la recomendación es una histerectomía, pero sí sabemos que estos casos también pasan en mujeres jóvenes que no han tenido hijos todavía, así que eso también debe ser una conversación a la hora de este tipo de diagnóstico. Si es un estadio en el cual ya hemos pasado de los 4 centímetros de la masa, la recomendación es quimioterapia y radiación. Ahora también han salido unos estudios nuevos que podemos hasta en ciertos casos incluir la inmunoterapia como parte de ese tratamiento inicial. ¿Y cómo reacciona? O sea, ¿es bastante tratable, doctora? Sí, todo lo que le he descrito, todo esto es intención a cura. Entiéndase, la meta es curar a estas pacientes y respectivo. Obviamente, sigue el mismo patrón de los cánceres, que pues entre más temprano, más alta la posibilidad de cura. Y también los tratamientos, sus efectos secundarios, por ejemplo, quimioterapia y radiación, tienen unos efectos secundarios más a largo plazo, ¿no? Que una cirugía. Así que 100% recomendamos siempre la detección temprana de ser posible, pero sí, todas estas intenciones o tratamientos que le menciono es con la intención de curar a los pacientes. ¿Cuál es el reto, el mayor reto que usted ve como doctora? Yo siento que este tipo de cáncer le tiende a dar a personas que de por sí están bien ocupadas. Yo siento, de lo que veo en la práctica, que le tiende a dar a personas que muchas veces se ponen en segundo plano
porque son mamás, porque son jefas de familia, porque son cuidadoras, porque son las que trabajan. Y entonces, por las razones que estoy diciendo, no pueden necesariamente ponerse primeras, ¿no? En lo que es, mira, me llamaron para hacerme esta prueba, le di un poco de largas porque me siento bien, puse otras prioridades primero y entonces les afecta muchísimo y es un choque y un golpe bien grande. Entonces, que estas personas que, como les menciono, tienden a ser personas bien jóvenes, ¿no? En el pico de su vida, de la nada tienen que seguir todas estas responsabilidades que tienen en su familia y en sus vidas, más también ahora este diagnóstico, que muchas veces, como le digo, por el mismo tema, se presenta en un estadio 3 o 4. Y en esa etapa de vida, cuando decimos en los 50, que ya están pues muchas enfrentando menopausia, igual pueden a lo mejor todavía tener niños. Correcto. Y estar de cuidadora de sus padres también. Correcto. Que esa vorágine del día. Sí, y entonces siento también que hasta para el tratamiento, porque el tratamiento de quimioterapia y radiación es bastante oneroso. La radiación que se da cuando es un estadio 3 o 4 es todos los días por 5 semanas. Wow. O sea, imagínense, y no se supone que sea un proceso muy largo, pero ustedes saben, ¿no? Ir y venir de un hospital todos los días por 5 semanas, no hay muchos trabajos que necesariamente acomodarían ese tipo de cuidado. Y la quimioterapia, entonces, es una sesión a la semana adicional a ese tratamiento. Medidas preventivas, ¿viene siendo la vacuna? Correcto, sí. La vacuna contra el VPH, la Gardasil es el nombre de marca, es requerida en Puerto Rico para los niños, según el Departamento de la Familia desde el 2018. Es la mejor medida que tenemos hasta el momento para poder verdaderamente prevenir esta enfermedad. Esa es la prevención primaria, entiéndase, antes de que venga. Prevención secundaria sería entonces el monitoreo con las pruebas de Papá Nicolau, el VPH y importante también entonces qué viene después de esa prueba. La vacuna está recomendada para jóvenes. Correcto. Pero todavía adultos se las pueden poner. Correcto. El FDA la aprobó para tanto mujeres como para hombres. Esto deben ser ambos sexos que se vacunan hasta los 45 años. Son candidatos a. Ideal que sean jóvenes y claro. que pues, obviamente no hayan todavía tenido relaciones sexuales. Correcto. Es más efectiva la vacuna y requiere menos dosis para ser efectiva si uno es niño y todavía no ha estado expuesto. Pero sí, si una persona ha tenido relaciones sexuales o hasta ha tenido una infección de VPH, como quiera sigue siendo candidato para la vacuna y sí puede prevenir otras, porque el virus del VPH tiene distintas cepas. Hay algunas que son más propensas a desarrollar cáncer, por ejemplo, y no debemos limitar la vacunación solamente para las personas que no han estado infectadas. Doctora, ¿qué mensaje de esperanza nos puede dar en relación a este cáncer y la prevención, ¿no? Tanto Claro. para las personas que a lo mejor ya han sido diagnosticadas Claro. como para los que estamos ocupándonos de nuestra salud? Claro, lo que yo le digo a todas mis pacientes que veo todos los días es que no hay nada que no podamos meterle mano, hablando Sí. tú sabes, que no, esa es mi meta, no que las personas no tengan miedo, que vayan a esa cita del médico, que escuchen sus opciones, que no se sientan juzgados, que también sé que el tema del VPH siempre tiene este estigma de que es una infección de transmisión sexual y sepa que al final del día tiene que buscar el mejor equipo médico para que estén en su lado y que esto tiene solución y que definitivamente habemos muchos que nos importa mucho esta enfermedad. Y que hay opciones de tratamiento. 100%. Y que tenemos que darle seguimiento a las pruebas que nos hacemos. Correcto, 100%. Sí. Gracias, doctora, mucho por educar y obviamente lo que mencionó sobre el estigma es que no hablamos a lo mejor de sexo, pero no tanto como debemos hablarlo, Sí. ¿no? Y de educarnos sobre ello. Sí, y creo que pues siempre hay un componente de las personas sentirse como que ellos hicieron algo mal o a quién confiaron. Y también esto es algo que
surge mucho en las conversaciones con las pacientes. Es difícil identificar de dónde llegó. Claro, cómo y cuándo. Y muchas veces nos quedamos ahí cuando realmente es bien ubicuo. Y cuándo, cómo, dónde, la fluctuación de nuestro sistema inmunológico también, porque puede estar latente dentro de nosotros y no es hasta que se expresa porque tenemos una baja en nuestro sistema inmunológico que de la nada aparece, que yo trato dentro de minimizar todo de tratar de buscarle la raíz y enfocarme en cómo vamos a movernos hacia adelante. Hacia adelante. Excelente. Sí. Gracias, doctora. Claro. Tiene que regresar para seguir continuando la conversación. Con gusto. Un placer. Gracias a todos. Es vital que las mujeres se vacunen contra el VPH y que den seguimiento a los resultados de sus pruebas de Papa Nicolau. Tomar un rol activo en nuestra salud puede marcar la diferencia. La prevención y la detección temprana salvan vidas. Recuerda que la información y la prevención son nuestras mejores herramientas en la lucha contra el cáncer cervical. En la página web de la Sociedad Americana contra el Cáncer puedes encontrar información detallada sobre este tipo y otros tipos de cáncer, incluyendo una guía con preguntas sugeridas para que le hagas a tu médico y puedas enfrentar esta batalla informada y con expectativas claras. También información sobre la prevención de cáncer cervical. Debajo en la descripción compartimos los enlaces para la página web y las redes sociales de la sociedad. Y si conoces a alguien que se puede beneficiar de esta información, compártele el Hopecast. Y por favor comenten, déjenos saber qué te ocupa y qué temas te gustaría conversemos. Te invito a que te unes a la lucha también. Escanea el QR Code en pantalla para hacer tu donativo a través de ATH Móvil o directamente en la aplicación. Nos encuentras bajo donar/SACPR. Gracias por acompañarme. Soy Michelle Miró. Hasta la próxima en Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo. No sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.